Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un verdadero placer para mí volver a estar con ustedes. El día de hoy les presento al maestro Alejandro Golini. Es licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Historia, maestro en Arqueología. Espérenme un segundito. Maestro en Arqueología y doctorando por la misma universidad. Su tesis doctoral se llama El metal en Medina Sahara, eh, la cual su tesis es dirigida tanto por el doctor Fernando Valdés Fernández, que tendremos en este ciclo de conferencias también, al igual que por Félix Arnold, el doctor Arnold, del Instituto Arqueológico Alemán. Ha trabajado, ha colaborado con el Instituto Arqueológico Alemán en el proyecto general de investigación Plaza de Armas de Medina Azahara desde 2017. Bueno, este proyecto tenía que durar hasta el 2021, antes de la pandemia, y actualmente está trabajando también en el Instituto Arqueológico Alemán, directamente en el sitio, en el yacimiento de Medina Azahara, excavando la puerta de la cual nos hablará en unos instantes. Es un verdadero placer para mí presentar al maestro Golini. Lo conozco desde hace bastante tiempo, hace un trabajo verdaderamente impecable y pues espero que disfruten su ponencia. Los metales en Medina Sahara, el estado de la cuestión, ¿cierto? Sí, muchísimas Adelante, por gracias favor. muchísimas gracias por tus palabras, Rodrigo. Son, sin duda alguna, absolutamente exageradas y muy amables por tu parte. Voy a ir compartiendo la presentación, así podéis disfrutar de este espectáculo visual. Y bueno, pues poco más de lo que ha dicho él al respecto del título. El metal en Medina Zahara, Córdoba, un estado de la cuestión. No deja de ser una introducción o un primer acercamiento a lo que es efectivamente mi tesis doctoral, que si bien está sufriendo algunos cambios no esperados durante la pandemia, pues sigue en esa dirección. Entonces, para hablarles del metal en Medina Zahara, la situación en la que nos encontramos ahora mismo en el yacimiento, a todos los niveles, pero sobre todo arqueológicos, considero necesario hacer una pequeña introducción sobre qué es Medina Zahara y dónde está en relación con Córdoba, con la capital del califato omeya en el siglo X. Medina Zahara se encuentra a unos 6 kilómetros de la propia capital original, Córdoba, y se localiza en aproximadamente el centro de ese círculo que pueden ustedes ver en el mapa, siendo una fundación de entre el 936 y el 940 después de Cristo, de nuestra era. Digo dos fechas porque no está claro a día de hoy cuál pueda ser la fecha real de fundación, debido a que las fuentes pues, tienden a no decir siempre la verdad. Entonces, como distintas fuentes plantean distintas hipótesis, bueno, pues tenemos esa horquilla de fundación, siempre eso sí, en el siglo X. A mi juicio es más plausible la del 940, pero esto es otra historia. Durante el reinado de Abderramán III es cuando el Emirato de Córdoba pasa a ser el Califato de Córdoba y las necesidades de representación del califato, del nuevo califato, pues llevan a que la capitalidad de todo el reino, pues fundamentalmente porque podían y tenían el capital para hacerlo, pues desplazan la corte y todos los servicios públicos a las afueras de la ciudad, en un sitio, en un enclave en el que aparentemente sí que había un palacio previo, pero desde luego no una ciudad, como se acaba convirtiendo. La ciudad es descubierta, digamos, por los arqueólogos en 1911. En realidad hay algunos acercamientos previos de finales del XIX,
pero hasta 1911 no hay unas intervenciones que se puedan, que busquen precisamente la ciudad. Y nos encontramos eso, pues con una ciudad por descubrir, completamente por excavar. En esta imagen, pues les he puesto el estado en el que se encuentra ahora la investigación. La investigación, más que la investigación, ¿qué conocemos de la ciudad? Por un lado tenemos el mapa dibujado o levantado, los levantamientos que se hicieron en 1926 sobre la separación de espacios, que es con la numeración que utiliza ahora mismo el yacimiento, el conjunto arqueológico en este caso, para identificar los distintos ambientes a nivel de restos arqueológicos. Son estos también los espacios que se encuentran excavados o como mínimo estudiados. Tenemos 115 hectáreas de yacimiento y solamente 15 excavadas. O sea, es decir, es una pasada de cosas por excavar, pero claro, tampoco hay dinero ni capacidad para mantenerlo todo en buen estado. Entonces, grosso modo, en esta situación nos encontramos y voy a hablaros de las sucesivas fases que hay de intervención y el interés que se pone en los metales, fundamentalmente hablando de los metales, porque hay muchos materiales, pero en este caso estamos centrados en ellos. La primera fase es la de don Ricardo Velázquez Bosco, arquitecto de formación, llevó a cabo una serie de importantísimas intervenciones de restauración en la mezquita de Córdoba. Gracias a eso, básicamente la mezquita de Córdoba que conocemos hoy en día es la que nos dejó él. Todas las puertas exteriores fueron intervenidas por él, con las reconstrucciones más o menos adecuadas que él consideró. También era arquitecto de formación, como he dicho, con lo cual algunos edificios emblemáticos de España, como puede ser el Ministerio de Agricultura, del que no he puesto fotografía para dar una idea, son obra suya, de la misma época, digamos, de finales del 19, principios del 20. Él lo que hace en su primera intervención es localizar a través de las fuentes y de lo que se conocía hasta ese momento de pequeñas prospecciones arqueológicas y demás, dónde se situaba la ciudad de Medina Zahara. En este mapa se ve, que es el mismo mapa que les he enseñado antes, solo que un poco más en pequeño, se ve que ya identifica dos ubicaciones posibles para Medina Zahara, que son Córdoba la Vieja y Fontanar de no recuerdo qué. Digamos, son estos dos espacios que a día de hoy, efectivamente, los que tienen Córdoba. Y entre 1911 y 1923 lleva a cabo toda una serie de intervenciones arqueológicas que nos ofrecen este primer acercamiento a lo que son las ruinas. Digo arqueológicas porque es lo que se viene diciendo y lo que se utiliza en la bibliografía, pero en realidad son excavaciones sin más. No hay un método arqueológico, ni se procede mediante estratigrafía, ni nada por el estilo. Él identifica un ambiente, un espacio que es interesante, que tiene ruinas o que parece que puede tener ruinas y excava una serie de trincheras que da la casualidad que coinciden con estos espacios arquitectónicamente muy relevantes. Hay publicaciones, bueno, digamos que si bien las hay, él muere en 1923, con lo cual su trabajo queda absolutamente a medio hacer. Es una muerte súbita, digamos, no está precedida por una lenta agonía, con lo cual el año de su muerte se convoca o se nombra una junta delegado directora para el patrimonio en la que participa Félix Hernández Jiménez y otra serie de individuos de la intelectualidad española, como son Rafael Castejón, el mismo Félix Hernández, etcétera. Están aquí abajo citados. Ellos lo que hacen es retomar el trabajo de Velázquez Bosco y acaban, fundamentalmente reorganizan todo lo que estaba haciendo y procuran darle un sentido y una coherencia allá donde no se habían publicado materiales y demás. O sea, hay menciones escritas en una memoria
pero no se publican. Con lo cual, en este texto está el extracto del primer apartado, bueno, pone el segundo, pero es el primer apartado real del texto de la memoria que escriben Félix Hernández y los demás compañeros en 1923, en la que dan rienda, o sea, explican que efectivamente se han quedado sin ninguna clase de documentación, lo cual parece que se volverá un mal endémico de Medina Zahara, el hecho de que la gente se muera sin haber dejado escrito por ningún lado nada de lo que tenían en la cabeza. Es una cosa interesante porque hoy, en 2020, pues presenta una serie me ofrece en este caso una serie de problemas y quebraderos de cabeza. Digamos, la primera fase de Félix Hernández, que es el nombre que se mantendrá y se perpetuará en Medina Zahara como investigador principal. Bueno, he perdido el hilo de esta frase. Félix Hernández, en la primera fase, lo que hace es organizar junto con un equipo el trabajo que había. Y él es la persona que estará trabajando durante más tiempo en Medina Zahara hasta 1975 en sucesivas fases. En la segunda fase, Félix Hernández, con el mismo equipo de antes, lo que hace es prospectar nuevamente todo el yacimiento. Como habrán notado hasta ahora, no ha habido ni una sola publicación de hierro, metal en algún tipo, etc. Ahora llegaremos a ello también. Como decía, en 1926 se publica este primer plano integral, que es fundamentalmente una revisión del que ya había publicado Velázquez Bosco, pero con la mano nueva del arquitecto Félix Hernández. Es fundamentalmente lo que he comentado antes, una actualización y un refresco de lo que no se conocía, de lo que no había quedado constancia anteriormente. Y ya se empiezan a excavar cosas nuevas, como por ejemplo esta cota de malla. Yo les pongo esta cota de malla, pero en realidad esta cota de malla no existe en ninguna memoria, porque la memoria en la que se menciona una cota de malla es de 1926, es, como digo, de este equipo de trabajo, y mencionan simplemente una cota de malla de bronce. Esta fotografía es evidentemente una cota de malla, la única cota de malla que se conoce en Medina Zahara o que se conserva en los almacenes, y es de hierro, bueno, de óxido ahora mismo. Entonces, empezamos a encontrarnos con una dificultad a la hora de hacer encajar, ya no fuentes escritas del siglo XI ni de X, sino del propio siglo XX, con la realidad arqueológica, con la realidad material que tenemos, que he encontrado en los almacenes. Se publican también otros materiales que proceden de las excavaciones de los años, de los primeros años, de los años 10 y 20, con Velázquez Bosco, como estas bandas de cobre decorado, que probablemente, aparentemente, sugieren que son parte de la decoración de puertas. No hay muchos ejemplos más, con lo cual, y no los he encontrado en los almacenes, con lo cual tampoco he tenido la oportunidad de contrastar esa información que dan. Y estos dos, que son medallones absolutamente fuera de escala respecto a la banda, que son unos medallones decorados con un par de anillas para, se entiende, colgarlos de alguna parte. Supongo que se supone que de la ropa o de una cota de malla, o bueno, estos son muchas hipótesis sin ningún sustento y ninguna base. Esta es una fotografía de una de las bandejas, de los únicos materiales que a día de hoy están localizados y etiquetados como pertenecientes a estas primeras fases, de los años 20. Es llamativo porque en realidad los materiales que son de los años 20, creo que con esto voy a conseguir un puntero láser, son estos. Es decir, de estas tres columnas, solamente las del centro y la de la derecha son de los años 20, con dudas, es decir, sin certezas, porque tienen un etiquetado absolutamente nefasto y lamentable. La siguiente fase que podemos determinar a partir de las publicaciones que se dan a nombre del instituto, no, a nombre de Medina Zahara, son ya en la posguerra. Después de la guerra civil en España, Félix Hernández vuelve a Medina Zahara como director de las intervenciones y demás,
y hace el gran descubrimiento de los años, bueno, del siglo XX para Medina Zahara, que es el Salón Rico. El Salón Rico, pues poca gente que se dedique a esto no habrá escuchado alguna vez hablar de él, no lo habrá visto en fotos o incluso alguno de los levantamientos en 3D maravillosos que se han hecho recientemente y que está citado más adelante, pero que son muy interesantes. El Salón Rico va a llevarse todo el esfuerzo intelectual prácticamente, generalizando, pero digamos, si tuviéramos que usar un porcentaje, un 95% del esfuerzo intelectual de Félix Hernández Jiménez va a centrarse a partir de ese momento en el Salón Rico. Y esto es debido a que nos encontramos en una fase en la que el gobierno de España de ese momento exige o requiere publicidad, requiere cosas vistosas, algo que llame mucho la atención de manera que se puedan ofrecer fondos. Entonces, Félix Hernández, aún haciendo otras intervenciones en el campo de la arquitectura, en Córdoba y alrededores, aún participando de otras investigaciones por toda España, centra toda la propaganda en el Salón Rico. Y esto significa que realmente toda la propaganda se centra en el Salón Rico. Parece que es una redundancia y una obviedad, pero es que el trabajo de Félix Hernández, que no, insisto, recupero lo que dije antes, no está documentado de ninguna manera, queda todo dentro de su cabeza y puede que ahora, a través de una serie de proyectos que hay en Córdoba de descubrir sus secretos personales, se obtenga algún detalle más. Todo es un proyecto de reconstrucción, de estudio, de investigación y de anastilosis al final de este pequeño enclave dentro de la ciudad, van a ser claves. ¿Qué interés tiene este lugar para los metales, siendo un sitio, como he mencionado ya de manera incluso agotadora, tan interesante para Félix Hernández? Bien. La cuestión es que al momento de su destrucción, presumiblemente primeros decenios del siglo XI, durante la Fitna, la estructura colapsa. Hay quien dice que colapsa porque los que fueron a saquearlo removieron los pilares desde el lado equivocado, de manera que les cayó encima, lo cual habría ocasionado la divertidísima, entiéndanme, a nivel arqueológico, no en el contexto del siglo XI, la divertidísima situación de encontrarnos el edificio derrumbado sobre sí mismo, pero con los cadáveres de los expoliadores debajo de las ruinas. Bueno, no tenemos cadáveres de los expoliadores, pero sí tenemos las marcas en el pavimento original realizado en mármol, distintos tipos de mármol. Tenemos las marcas de los clavos de la techumbre, con lo cual sabemos lo que también podría considerarse una obviedad, que el techo estaba construido con vigas de madera y que las vigas de madera estaban ensambladas con estructura, con clavos. Los clavos son algo mucho más interesante de lo que no podamos pensar. Tampoco tenemos restos de plomo, o no sabemos si tenemos restos de plomo, porque al ser un edificio tan interesante para este señor, para el señor Félix Hernández, pues al final todo lo que había queda un poco desdibujado en los almacenes. No está del todo claro qué es lo que queda. Este es, por ejemplo, un precioso ejemplo de cerradura que encontré el año pasado en los almacenes, que en realidad no proviene del Salón Rico, pero me parecía tan bonito y característico. O sea, ver el estado en el que se pueden conservar algunos materiales en las zonas que tienen menos intervención, bueno, pues que puede resultar un indicativo del estado en el que hay algunos hierros en Medina Zahara. ¿Qué pasa? Las intervenciones arqueológicas de verdad no llegan a Medina Zahara, me refiero con una estratigrafía y demás, hasta los años 60, cuando Basilio Pavón Maldonado, recién licenciado, entra a Medina Zahara a colaborar con Félix Hernández en la excavación de la mezquita Al-Jama de Medina Zahara. En 1964 la excava. Estos son los planos de Almagro, 2012, son unas digitalizaciones preciosas, también se pueden buscar en Google, son de acceso libre, también hay referencia, también hay levantamientos tridimensionales y demás.
La mezquita Aljama se encuentra al este del salón del Jardín Alto, al sureste, fuera del Alcázar, pero bueno, relacionado aparentemente con la zona palatina. Como decía, es el primer momento en el que tenemos alzados dibujados de una manera que ya parece más arqueológica, con sus estratos, con un poco más de detalle y de cuidado a la hora de la representación de la excavación per se. No muchísima, pero ya es mucho más de lo que había hasta ese momento y de lo que habría hasta 1985. Y se publican en la memoria algunos bellísimos, para mí que ahora me interesan los metales, elementos compuestos de metal, como por ejemplo este disco y este medio disco, que pertenecen a... todo esto está fabricado en plomo, pertenecen a las columnas y se colocan entre la basa y el propio fuste, siendo una manera de nivelar, gracias a las propiedades de fácil maleación del plomo, a nivelar aquellas columnas que son expoliadas o que pertenecen a expolia y a recuperaciones de época romana. Medina Zahara está llena de restos romanos. Y esto otro, que es algo extremadamente interesante, pero que ahora mismo pues, no está en demasiado buen estado, es el negativo de una esterilla de fibra vegetal sobre la cual, o sea, un negativo realizado con plomo fundido, caído probablemente de una techumbre. Es decir, la techumbre durante el momento de incendio y colapso hizo que la esterilla, desapareciendo toda la fibra vegetal, pues quedase recreada en plomo. ¿Qué pasa? Este material, que es tan evidentemente, está publicado en 1964, o sea, es un escaneo directo del libro, estaba perdido hasta que llegué yo, la mano providencial, y los encontré, cosa que fue una grandísima alegría porque efectivamente figuraban en los almacenes como pertenecientes al conjunto cero, es decir, sin contexto. Aquí se puede ver con un poco más de claridad cuál es la coloración real del plomo y que efectivamente la fibra, o sea, se ve perfectamente el dibujo del patrón. Y también encontré la media luna, no el disco entero, pero bueno, quizás no hubiera podido cargar con él porque esto ya eran 3 kilos de plomo. Es decir, es una idea sobre la facilidad con la que se pierden dentro del almacén algunas cosas que no son tan interesantes a nivel investigador o a nivel arqueológico, en aquella época no resultaban tan interesantes y que a lo largo de los decenios y la falta de medios también y toda una serie de contextos dramáticos y falta de personal, etcétera, etcétera, han llevado a que nos encontremos en 2020 encontrando cosas que ya sabíamos que teníamos hace 50, 60 años. La última etapa, antes del periodo plenamente arqueológico, todo esto luego podrán juzgarme y criticarme todo lo que quieran con el asunto de usar la palabra arqueológico de esta manera tan desenfadada y poco profesional, es la del arquitecto también Rafael Manzano Martos. Él dirigió el yacimiento desde la muerte de Félix Hernández en 1975 hasta 1985 y él es quien dio la forma y el color que tenemos hoy en día a Medina Zahara. O sea, lo que vemos hoy es en un 90% obra suya. Todas las anastilosis que había empezado Félix Hernández, que había planteado y proyectado, el abastecimiento de la red de agua potable, el abastecimiento eléctrico, del suministro eléctrico, todo ese trabajo lo lleva a cabo a finales de los 70 y principios de los 80 Rafael Manzano Martos, que es el director del yacimiento más viejo que existe a día de hoy vivo. Todos estos arcos que son muy característicos para quien haya visto Medina Zahara, todos estos arcos proceden de su obra de los años 70 y 80. A día de hoy no ha habido más procesos tan agresivos. Todo lo que se ha hecho ha sido proteger las solerías y alguna cosa de menor importancia.
Como decía, él fue director hasta 1985 y en 1985 llega la arqueología de verdad. ¿Por qué digo esto? Porque llega el primer director, también el primer director en democracia elegido por la Junta, nace, todo esto coincide con el momento en el que en España se crea el Estado de Autonomías, entonces pues la Junta de Andalucía, reivindicándose como un ente propio, pues crea la Medina Zahara como un ente administrativo propio. Entonces, en este periodo, un momento muy convulso a nivel político, se crea Medina Zahara como algo separado del Museo Arqueológico de Córdoba y se nombra a Antonio Vallejo Triano, que no he colocado aquí el nombre, por si acaso había alguna duda. Se nombra a Antonio Vallejo, que es arqueólogo de formación, como director. Entonces, con él llega lo que hay aquí escrito. El énfasis en la preservación, el énfasis en la documentación de materiales, el método arqueológico, bueno, o sea, en todas sus facetas. A partir de este momento hay muchísimo más cuidado con el detalle a la hora de que las excavaciones arqueológicas tengan un sentido, una coherencia y una documentación correcta. Pero no se publica metal. Y digo que no se publica el metal porque en 1987, 2 añitos después, se fundan los Cuadernos de Medina Zahara, que es la publicación del yacimiento que está teóricamente sigue existiendo hoy en día. Lo que pasa es que ya pues igual llevan unos años sin publicar nada, entre crisis económicas y cambios de dirección, pues no ha habido oportunidad de que salieran nuevos números. Y en todos los números que hay publicados no existe ninguna mención explícita o dedicada al hierro, por decir hierro como metal característico. Y es una pena, ¿no? Porque para la cerámica hay tanto, se le dedica tanto tiempo a la arquitectura, hay también alguna cosilla de vidrio y a los pobres metales pues no se les ha dado hasta que hemos llegado nosotros, ¿no? Pues muchísimo protagonismo. Eso sí, hay que reconocer que en 2013 se publicó el único artículo en el que se trabaja en analíticas y estudios metalográficos con metales de Medina Zahara. Todo esto siempre desde el punto de vista focalizado en Medina Zahara, con algunos preciosos ejemplos como una cabecita de clavo metálico. Luego quizás mencione algo más sobre este interesante artículo porque es interesante. La historia sigue avanzando. En 2009 se inaugura un nuevo museo. Digamos, ya hemos pasado desde el 85 hasta el 2009, había una sede antigua. En 2009 se inaugura un precioso edificio futurista, pero no hay ningún catálogo del material que hay en la colección permanente hasta 2015. ¿Y por qué voy por estos derroteros que aparentemente no tienen nada que ver con el metal? Porque es la primera vez que se publica desde la exposición de los Omeyas en 2001, que incluía materiales de muchos distintos lugares. Es la primera vez que son 6 años, a mí me salen las cuentas, son 6 años sin ningún catálogo del museo. Y es que los metales que hay en realidad expuestos son muy interesantes. Son, de hecho, los pocos ejemplos que hay de cuestiones de armamento, por ejemplo. La cota de malla que les enseñé antes, eso es absolutamente inédito. Esa foto probablemente no debía ni tenerla yo. Como no lo está grabando nadie. Entonces, en la memoria se publican, como inéditos de hecho, estas 2 puntas de flecha. Todo este material aparece en las letrinas, en los conductos de desagüe de la ciudad, que se excavaron más o menos a principios de los 2000, a principios del siglo XXI. Puntas de flecha medievales, un dedal de tabatalero, aparentemente para curtir cuero, o sea, bueno, para coser cuero o para un arquero, ¿no? Esto es una de esas cosas que nunca me ha quedado del todo clara. Las únicas 2 espadas de Medina Zahara, las únicas 2, y ni siquiera son muy grandes. Estamos hablando de algo que en la más larga y más completa son unos 60 centímetros. Bueno, o sea, quiero decir, tampoco es
tampoco vamos a derrotar ningún caballo. Y este enorme mamotreto, que es una hoja de afeitar de unos 4 o 5 centímetros de largo, he considerado que, siendo la que tiene la decoración más bonita, pues la podíamos poner un poco más en grande, que tiene paralelos en todo el mundo islámico y se conocen. Todo esto viene de las alcantarillas, como he dicho, incluidos pues, otros ejemplos muy bonitos como esta llave, esa llave para una cerradura. ¿Qué conservamos hoy en día? Bueno, pues como he dicho, los almacenes pueden ser un verdadero desastre y la cuestión es que igual que hasta 2015 no había lo que viene a ser un catálogo de la exposición permanente, después de 6 años de museo abierto al público, siempre ha estado rodeado de polémicas y demás. Pero bueno, igual que no existía una publicación sobre la exposición en el museo, no hay, porque no ha habido personal y tampoco ha habido quien se dedicase a investigarlo, un almacén, o sea, un inventario del material que sí que estaba depositado en el museo. Porque dentro del museo, en los almacenes, existe uno dedicado a los metales, que se llama efectivamente almacén de metales, que es donde yo afortunadamente tuve la posibilidad de estar trabajando a finales del año pasado. Y como resultado, pues ha dado, o sea, a mí la suma en la tabla fase de organización. Entonces, bueno, pues yo lo que estuve haciendo fue darles orden. Bastante bien, pero las últimas 100 bolsitas se hicieron un poco largas de abrir y sellar. Pero bueno, se hizo y me parece que, aparte de ser algo muy interesante para el yacimiento, porque no existía esta información, bueno, pues es mi tesis. Entonces, tiene una doble finalidad, es muy interesante. Queda todavía algún material disperso, pero bueno, eso es otra historia. Esta es una información exclusiva. De todo el material al que yo he podido tener acceso, tenemos hierro, plomo y cobre. Cobre como aleación de cobre. No es complicado determinar si es estaño, si es latón, si es, bueno, estaño, no, bueno, es latón, si es cobre, si es bronce. Habría que analizarlo y entonces es preferible poner aleación de cobre. Pero tenemos muchísimo hierro, pese a que es uno de los metales más interesantes también a la hora de ser reciclados. Pero bueno, de esos 4.400 materiales, de los cuales el 96% es hierro, seguimos añadiendo. ¿Por qué? Yo ahora, como ha comentado don Rodrigo Tirado, estoy colaborando con el Instituto Arqueológico Alemán en el Proyecto General de Investigación Plaza de Armas, es una codirección entre Félix Arnold, del Instituto Arqueológico Alemán, y la dirección del Conjunto Arqueológico de Medina Zahara. En este caso, hoy en día es don Antonio Vallejo, Triano, y bueno, pues es un proyecto muy ambicioso. Es la primera excavación arqueológica en Medina Zahara, en terreno virgen, por decirlo de alguna manera, en una zona donde no se ha excavado jamás y de manera extensiva como manera de interpretar el espacio, no tanto la excavación per se, desde los años 50, desde los años 60, desde la mezquita. Está ofreciendo muchísimo material. Fácilmente, de los 4.000 objetos que he mencionado antes, 1.500 vienen solamente de la campaña del año pasado. Es decir, extrapolando esa información,
nos queda que en 100 años de investigaciones se conservan muy pocos materiales históricos o de los primeros 100 años dentro de los almacenes. Hay una parte que sin duda está en el Museo Arqueológico de Córdoba debido a que pertenecieron ahí hasta los años 80, con lo cual probablemente nunca se transfirieron. Pero el volumen de material que está saliendo de las intervenciones del arqueológico alemán en los últimos 3 años es absolutamente trascendental. Y es más interesante aún porque es un espacio que está situado fuera o inmediatamente fuera del palacio, del área palatina, de manera que está relacionado porque es la zona de acceso. Esto forma parte, de hecho, todavía de las teorías e hipótesis, si es realmente una zona de paso, si es simplemente un espacio abierto y demás, pero puede dar información muy interesante en lo que respecta a la vida diaria. Es decir, si era un espacio de paso, pues cómo era el metal en este caso. Claro, hay que verlo siempre en el contexto de los demás metales o de los demás objetos, cerámica, vidrio que pueda existir, arquitectónico, las fases de evolución del conjunto, etcétera, etcétera. Pero puede permitir, y es allí donde yo estoy donde estoy golpeándome con la cabeza contra la pared, ver de qué manera lo que tenemos hasta ahora es realmente un indicativo de cómo era la vida o cómo se utilizaban, más bien, determinados materiales, determinados metales, según qué fórmulas y según qué fórmula, voy a dejarlo ahí porque no me salen más palabras, en la vida de los medinenses de este momento. Y he hecho tanto hincapié en esto porque tenemos una puerta maravillosa, que es lo que yo estoy excavando hoy en día, que no es esta que ven en la imagen, que forma parte es probablemente una de las más antiguas que se conservan en la mezquita de Córdoba, que está evidentemente dorada, bueno, es en realidad cobre o latón dorado, pero bueno, para dar una idea de que son bandas metálicas con remaches o con clavos pasadores, esto es lo más parecido a esas bandas que se conservaba hasta 2019. Estas son las bandas que conservamos ahora mismo. En realidad es una banda con restos de mortero y corrosión. Hace falta toda la intervención. O sea, esta es una fotografía sin tratar y de material sin tratar y sin siquiera mirar pues, ni con rayos X ni nada de nada. Y esta es una que salió el año pasado, que estaba prácticamente incólume con sus agujeritos para los clavos y demás. Estos son bandas de puertas en zonas de paso, zonas de tránsito, zonas de uso diario. Probablemente no se pareciera para nada a a esta preciosidad dorada de la mezquita de Córdoba, pero al mismo tiempo tiene una serie de implicaciones sociales, porque una puerta de estas características no se coloca en cualquier sitio y tiene, desde luego, una utilidad manifiesta, quizás no defensiva, porque al final no deja de estar dentro del palacio o de las murallas, pero bueno, vamos para allá. Este es otro ejemplo de las bandas tal y como aparecen en la excavación, un poco resaltado en las bandas, pero bueno, es absolutamente, o sea, hay mucho trabajo. Esta es la puerta de antes, pues un poquitín más en contexto dentro de la mezquita de Córdoba. Y esta, en realidad no sé si se ve bien. Esta es una interpretación que Félix Arnold, mi jefe y director, después de haber estado hablando los dos alguna que otra vez, reconozco, el dibujo es todo suyo, o sea, yo solamente aporté alguna pregunta. Es la puerta de la que estamos hablando. En realidad estamos hablando de la contraventana. Siempre hemos hablado de puerta, pero es una contraventana de gran tamaño, que por un lado no tiene o no presentaría bandas y por el otro sí, de hierro. Con lo cual, aún más preguntas, más dudas a las que en realidad no podría yo contestar ahora mismo. Pero bueno, que en algún momento espero poder
En la siguiente sesión espero traer ya yo aquí conclusiones. Lo que he mencionado hasta ahora son oportunidades. Estamos en una fase absolutamente embrionaria. Yo aquí he presentado qué se ha hecho hasta ahora, en qué estamos ahora trabajando y demás. Existe una auténtica barbaridad de oportunidades analíticas y de estudio, desde la fabricación de los materiales, dónde se obtenía la materia prima, cómo llegaba a la ciudad, porque hay que tener en cuenta que todo el hierro, prácticamente todos los metales que se utilizaban para la construcción de este sitio, porque Medina Zahara se estuvo construyendo desde el 940, que hemos decidido que es la fecha que nos gusta, hasta el 1010, que es abandonada, estuvo en un proceso permanente de reforma y reconstrucción, y eso implicaba una grandísima cantidad de materia prima y artesanos trabajando. Todo el hierro, todo el metal, se trabaja cerca del lugar donde se va a utilizar. Es decir, tú no fabricas las puertas para Medina Zahara en Córdoba, que son 6 kilómetros, y tienes que traerlas en carro. Te traes los lingotes de hierro, los trabajas en los alrededores y ya la metes allí donde fuera. Claro, esta es la teoría en cualquier lugar. Que el problema que hay en Medina Zahara es que todavía no conocemos ni sabemos dónde estaban estos talleres. Yo tengo mis teorías absolutamente descabelladas, pero las evidencias científicas no indican que mis teorías sean correctas y que dentro de la ciudad haya ninguna zona de trabajo como tal, para ningún material, ni metal, ni cerámica, ni vidrio, nada. Lo único que parece es que en la plaza de armas puede haber en algún momento un pequeño taller de mármoles, pero bueno, es otra historia, o sea, no son mis metales. Con lo cual, como menciona aquí, las rutas de abastecimiento de los materiales, hasta qué punto de saturación se encontraban los caminos que circulaban por la sierra y que traían los sillares, que traían la materia prima, hasta qué punto los procesos de fabricación se dan efectivamente dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, cerca de la ciudad. Todo esto está en un proceso, en un momento absolutamente, espero que mis directores de tesis no lo estén viendo, absolutamente embrionario, porque efectivamente ahora mismo lo único o lo casi único que puedo hacer es el último punto, estudiar los materiales que tenemos, compararlos con otros materiales que haya, allá donde fuera posible y con los recursos que fueran posibles, llevar a cabo técnicas analíticas, pero esto exige toda una serie de cuestiones administrativas que a veces son una auténtica pesadilla y poco más. Creo que estamos en hora, así que gracias por su atención. Esta es un poco la bibliografía que han ido viendo en las imágenes para que luego no haya dudas sobre de dónde salen las fotografías, las que no son mías. Y aquí estamos. Muchísimas gracias, Alejandro, de verdad. Muchas gracias y creo que nos nos traen muchas preguntas, ¿no? Mira, ahí estás tú trabajando ¿esos son los almacenes o qué será? Eso está lleno de metal ahora. Ahora está lleno de metales. Los estás metiendo ahí para trabajarlos. Claro. Muy bien. Bueno, pues una cosa, muchísimas gracias, de verdad. Vamos, digamos, como bien sabes tú, digamos, la mayor parte del público que tenemos nosotros no es especializado, ¿verdad? Y no ha llevado, pues, varios temas de estudio que son importantes para hacerse con todo el contenido de tu ponencia, ¿verdad? En gran parte, pues eso, sí tienen nociones, muchos de ellos son, he visto por ahí, algunos son mis alumnos y tienen nociones de arqueología, pero bueno, no todo el mundo tiene nociones de arqueología. Y entonces, bueno, en este sentido, creo que es algo novedoso, especialmente aquí en México. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Lo de, no solamente en México, sino en Europa también, nada más que en España es muy común que
digamos, el estudio de Al-Ándalus vaya de la mano de la arqueología, pero bueno, fuera de España, verdaderamente es, vamos, un diamante encontrarse eso, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, pues a mí me parece muy importante, digamos, entender el contexto de la ciudad califal, ¿verdad? Un lugar que es una ciudad palacial, por lo que yo entiendo, ¿no? Tú me corregirás, ¿verdad? Yo voy, o sea, lo que yo tengo entendido de Medina Zahara es que, por supuesto, conforme, digamos, se termina el Emirato de Córdoba, pues nos encontramos con digamos, el califato a partir de Abderramán III, si no mal recuerdo, año 930 aproximadamente, ¿cierto? Y a partir de ahí, digamos, unos años después tendremos la ciudad califal, ¿verdad? Donde habitaba el califa, ¿verdad? O sea, conceptos muy básicos, pero hay que ponernos en situación, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí habita el califa, está alejado de la ciudad de Córdoba, ¿cierto? Efectivamente. Sí, entonces, digamos, es el monarca, que no solamente es un monarca, sino verdaderamente tiene cuasi el grado de representante de Dios en la tierra, ¿verdad? Cuasi. Cuidado con eso que estás diciendo, compañero. Lo sé, cuasi, dije cuasi, que es casi, casi. No, no, sí, no voy a cometer errores, pero digamos que es un hombre muy poderoso, ¿verdad? Y ese hombre Sí. muy poderoso se encuentra a 6 kilómetros fuera de la ciudad de Córdoba, ¿verdad? Ahora, aquí me vienen pues muchos entre algunos comentarios complementarios a lo que a tu conferencia y bueno, por otro lado, muchas preguntas, ¿verdad? Unos de ellos, yo sé, perdónenme, sé que deben tener preguntas y que estoy yo siendo el que acapara, pero vamos, o sea, denme un poquito de chance, ¿no? Yo pregunte primero. Bueno, digamos que decías tú, ¿no? Bueno, justamente, es una ciudad califal. Bueno, y en esa, o sea, digamos, una ciudad palacial, ¿verdad? Hay diferentes espacios habitados por diferentes estratos sociales o todo es un palacio, ¿no? Eso creo que es una pregunta pertinente para quien no ha tenido ninguna aproximación a Medina Zahara, ¿verdad? Eh, Otra cosa es dónde está situado precisamente, digamos, tú nos fuiste mostrando el Salón Rico, ¿verdad? Y dónde está situada la Plaza de Armas, ¿no? Eso también, porque dices, es un espacio de tránsito y entonces, pues sería interesante ver, pues, por dónde probablemente transitaban, ¿verdad? Y otra cosa que me parece a mí interesante, que, bueno, o sea, te digo, son auténticas dudas que yo, en mi completa ignorancia, eh, no tengo ni idea. Me interesa especialmente eso que explicaste del plomo en el incendio de la mezquita, ¿verdad? Sí. Bueno, yo entendí eso. Se incendia la mezquita y cae plomo que se funde y entonces entendí que dejaba como una especie de impronta. Entonces, eso quisiera que, preguntártelo. Y bueno, por ahí me preguntaron un par de cositas. Una de ellas, si eran alfanjes o qué tipo de espadas eran, ¿verdad? Tú para que te las anotes ahí, te las vayas anotando Sí. y vayas impartiendo cátedra. Y, Bueno, por supuesto, lo de las hojitas de afeitar, ¿verdad? Un poquito qué pasa con eso. Dijiste que estaban generalizados, ¿verdad? En el mundo islámico medieval, pero bueno, un poco sobre eso. También tengo, eh, bueno, sí, que en general, es que he ido anotando las preguntas que me han hecho a mí directamente, en general, ¿cómo contribuye? O tú, esto en tu experiencia, eres un hombre que ha trabajado en el campo directamente, en el campo de la arqueología, has estado ahí a pico pala, ¿verdad? Y brocha también y demás, ¿verdad?
has estado ahí metido, trabajando verdaderamente con el registro arqueológico y desde tu punto de vista, ¿cuál es la, digamos, digamos, la contribución de la arqueología al estudio de la Edad Media, ¿no? ¿Cuáles son verdaderamente los aportes de la cultura material, ¿verdad? Tú sabes que comúnmente, bueno, esto tú no lo sabes probablemente, pero aquí en México tenemos una escuela muy, muy grande y muy buena de filología medieval, ¿verdad? Los filólogos son especialmente de los que estudian la Edad Media. Aquí en México hay alguna gente de filosofía medieval, hay historiadores de la Edad Media, aunque en menor cantidad, y los arqueólogos ya somos poquísimos. Bueno, Elizabeth Cepeda, la maestra Cepeda de la semana pasada, era una arqueóloga medieval, ¿verdad? Pero bueno, que se dedica a la parte de la literatura. Entonces, digamos, somos muy pocos los que nos dedicamos a la arqueología de la Edad Media aquí en México y pues desde tu opinión personal o desde tu visión, pues por último, preguntarte eso, ¿verdad? ¿Cuáles crees que sean las atribuciones o de qué manera agarramos los medievalistas que somos arqueólogos, ¿verdad? El, eh, nuestro campo de estudio. Te bombardeé, ¿a qué te bombardeé de Sí, preguntas? Si yo menos mal que estaba, tenía el bolígrafo a mano. yo estaba así, así. Puedo ir en orden creciente, porque las preguntas se van haciendo de más ligeras a más pesadas, a más Pesadas, complicadas. a más complicadas. Oye, un segundo nada más, déjame hacer un aviso a todo el mundo. Las preguntas que tengan, ¿verdad? Por favor, les ruego que las hagan mediante el chat de Zoom o los que estén viendo la transmisión por Facebook, mediante Facebook, ¿vale? Entonces ya el maestro Bolini irá leyendo las preguntas y listo. Venga, venga. Muy bien. No me acostumbro a lo de maestro. Lo eres. Maestro del universo. Es así. Respecto a la ciudad, a los distintos espacios sociales en la ciudad, es una buenísima pregunta, porque lo poco que hay excavado, a ver, al ser una ciudad como tal, pues sí induce a pensar que existan distintos espacios separados según la utilidad o quién residiera en cada cual. Lo que está excavado ahora mismo es claramente el Alcázar, es decir, la zona de residencia de la autoridad. Ahora podríamos entrar en puntillismos de si el espacio que se conoce como Casa de Jafar es realmente la Casa de Jafar, si la Dar al-Mulk o la Casa del Poder, que tiene ese nombre desde 1911, es realmente la Casa del Califa o es simplemente otro espacio de representación. Es complicado detallar hasta ese punto ahora mismo, porque, insisto, hay un 10% de todas las 115 hectáreas excavadas. Las imágenes por satélite, que no tengo en el PowerPoint, pero puedo enseñarlas compartiendo la pantalla. Hay algunas... Hay una serie de zonas bien diferenciadas en la ciudad. Por un lado tenemos, aquí se ve perfectamente, en realidad no hace falta el láser. Si bien esto es solamente la parte excavada, me he venido un poco arriba en lo que quería decir. Esta parte de aquí arriba es el Alcázar, la zona de representación donde residen o residían el califa, su hijo, visires, etcétera, etcétera. Son palacios muy grandes, con una red sanitaria absolutamente hipertrofiada o maravillosa, es muy, muy a nuestro día. Está conectada directamente con la mezquita a través de un sabbat que baja por aquí, de alguna manera que no está del todo excavada, sabemos que llega por aquí y cruza por acá hasta la mezquita mayor. Estos son una serie de zonas de recreo de la autoridad. Tiene acceso exclusivamente quien reside en la parte superior. Yo estoy indicando la pantalla con mi dedo, menos mal que tengo el ratón. Al este se abre una zona que se está excavando ahora. Por aquí está la Plaza de Armas, que es el proyecto en el que estamos ahora dando vueltas,
que es una zona, es la zona abierta más grande según Felix Arnold. Yo no estoy tan puestísimo en la arqueología de Siria y demás, pero es el espacio abierto más grande dentro de una ciudad islámica de nueva fundación que se conozca. Hay una serie de dependencias exentas en esta zona y en toda esta parte de aquí abajo, que desaparece aquí a la derecha y para abajo, hay ciudad. Es decir, los geoscanners y demás han identificado entramados de calles no completamente desorganizados, siguen un patrón, pero que presentan habitaciones mucho más pequeñas. Es decir, probablemente no viviera chusma o no vivieran pobres, pero desde luego no vivían la alta nobleza. Pues, teóricamente puede que hubiera artesanos, puede que hubiera el ejército y demás. A los dos espacios, a los dos laterales de este cuadrado que hay aquí en medio, tenemos pequeñas mezquitas, hay 2 mezquitas más pequeñitas y zonas de habitación. Es decir, sí hay una división social de algún tipo. No sabemos exactamente quién vivía ahí, a qué se dedicaba ni qué hacían. Funcionarios, probablemente había muchos, gente importante. La plaza de armas, bueno, pues ya he mencionado que está situada aquí. Es una zona interesante porque desde el sur llega la calzada, una de las calzadas principales que cruza precisamente la zona de ciudad, da la vuelta aquí alrededor de la mezquita, es decir, conecta directamente este espacio con el acceso sur de la ciudad y da acceso aquí a una rampa. Todo esto es una ciudad que está construida en una pendiente muy grande, con lo cual hay terrazas muy elevadas entre la zona alta y la zona baja. En la plaza de armas, se conoce plaza de armas también por tradición, en realidad, no porque sepamos que fuera una plaza de armas. Todo esto, la nomenclatura siempre depende de las excavaciones del principios de siglo. Hay un acceso probable en esta zona, es decir, la calzada mayor llega hasta el sur de la plaza y da acceso a ella. Por el norte tenemos también un acceso con una rampa de una época posterior que llega aquí, de una época posterior en el sentido última fase del siglo XI, o sea, a principios del año 1000 se reforma y aquí hay un acceso que puede ser acceso de materiales brutos, de materia prima y demás. Y por el este hay otro acceso. Es decir, a esta plaza llegan los caminos que llegan desde Córdoba directamente, desde la sierra, que está situada al norte. A ver si fuera capaz yo de poner una fotografía un poco más... Aquí, por ejemplo, no se ve nada tampoco. Pero bueno, los caminos vienen desde Córdoba, desde el este. Uno llega desde aquí abajo, por donde está el ferrocarril, más o menos, y sube. Otro llega a media altura y otro, que se supone que es las rutas de abastecimiento, que viene desde la sierra, que comunica toda una serie de enclaves que hay por esa zona. Eso es, a nivel general, dónde estamos, cómo está dividida la ciudad, qué es la plaza de armas. Insisto, la plaza de armas, si se busca Medina Zara en YouTube, pues te explican qué es más o menos. Hay un vídeo oficial. Eso, pues, a ver, hay que explicarle algo a la gente, no puedes solamente plantearles dudas. Entonces, pues, es bonito plantear algo más bonito que no sabemos qué era, no sabemos si esto era esto, no estamos tal. Bueno, lo del plomo fundido es muy interesante. Ahí se conoce, de hecho, Félix Hernández. Bueno, estoy dudando si es Félix Hernández o Gómez Moreno. Uno de los dos hace una restauración creo que es Félix Hernández, en la mezquita de Córdoba, en la techumbre. Renueva, había goteras básicamente, y él es el encargado de cambiar las tejas y volver a impermeabilizar todo el conjunto. Y allí documenta canalones de plomo, es decir, todos los desagües del techo están fabricados en plomo, no en cobre, no son tejas una sobre la otra, sino que el desagüe central, al final, donde vierten las dos aguas del techo, es una media tubería de plomo. Es decir, ahí tenemos una
hay constancia, de hecho, o sea, esto indica que hay constancia de este tipo de aplicaciones del plomo para obras de desagüe, planteado el desagüe, no la impermeabilización, que también existe, en techumbres de época andalusí. Por eso el plomo de la mezquita de Medina Zahara, yo creo que es más probable que forme parte del techo en un momento de incendio, porque la mezquita se incendia. O sea, las excavaciones del 64 lo que vienen a demostrar es que efectivamente el edificio sufre un proceso de robo, pero en el proceso de robo y saqueo se incendia y colapsa. Entonces, mi idea es que efectivamente pues, el incendio de la techumbre provocó que las altas temperaturas dadas llegasen a fundir el plomo que cayó sobre las esterillas del pavimento, porque toda buena mezquita estaba en aquella época completamente recubierta de alfombras, esterillas y demás cosas para hacer que el mármol no estuviera tan frío en momentos de rezo. Y dio como resultado pues, unos negativos absolutamente impresionantes. O sea, es realmente tenerlo en la mano, es un paquete de este tamaño de plomo, es impresionante. O sea, es muy compacto y además todos esos hilillos que se pueden ver en la foto son efectivamente hilillos. Es decir, es como si la fibra vegetal hubiera quedado completamente reemplazada por el plomo. No es un bloque macizo de metal, sino que cada una de las hebras en realidad tienen un poco de juego. O sea, tú puedes ir quitando hebra por hebra. Es algo que habría que estudiar en profundidad en realidad para ver qué es exactamente esto. Muy interesante a mi juicio y bueno, pues trabajaré para ver si es posible, un mosquito, profundizar en ello porque está guapísimo. Alfanjes, no sé si son alfanjes las espadas. Yo todavía en mi proceso en mi trabajo no he llegado hasta el apartado de armas. Hay una serie de repartos de organización, o sea, estoy haciendo una especie de catálogo básico de lo que hay hasta ahora y el armamento no, como esto que os he podido enseñar aquí es básicamente todo lo que hay en Medina Zahara. O sea, este año nos han salido 3 puntas de flecha descontextualizadas porque salieron en la terrera, con lo cual hay 2 espadas, 4 puntas de flecha, 2 puntas de lanza y para usted de contar. Entonces tampoco es algo que me haya hasta ahora indicado la prioridad. Estoy más metido en puertas y clavos, efectivamente, que en metal. Pero son muy cortas. O sea, son realmente unas espaditas, cuchillos largos en la práctica, de un solo filo, además, y en absoluto un estado lamentable. Y la hoja de afeitar, pues sí, hay otros ejemplos en mucho mejor estado. Me parece que en el Museo Arqueológico Nacional hay uno, pero no estoy seguro ahora si estoy mezclando, porque para mí es un poco más... No sé si estoy mezclando una del Museo Arqueológico Nacional con una que apareció en un ocultamiento en Lietor, que creo que está en Albacete, que tienen un espectáculo de metales. En el 96 se encontraron, no sé si lo conocéis, bueno, está entero en los repositorios del CSIC, se puede bajar el libro entero y es el catálogo y la explicación así de lo que se encontraron dentro de una cueva sellado desde el siglo XII. Ahí pues lámparas de hierro, tienes espadas, tienes un arado, de repente pues no, pues vamos a esconder también todo, o sea, prácticamente todo lo que había de hierro en una casa andalusí del siglo XII, lo metieron en una cueva y quedó aislado. Navajas, espadas, lanzas, flechas, candiles, bueno, lucernas, no, ¿cómo se llaman? Sí, candiles, de todo. Y en un estado de conservación absolutamente excepcional. Así que, bueno, pues eso, sí, ahí la gente se afeitaba también en aquella época. Así que, tal. Y ahora la pregunta buena, la de la contribución de la arqueología al estudio de la Edad Media. Bueno,
Bueno, yo es que desgraciadamente, desde mi punto de vista actual, yo no concibo o no concibo. Me resulta muy difícil entender lo uno sin lo otro. Es decir, las fuentes son absolutamente fundamentales para la Edad Media. No se puede decir nada. Pero, pero cuando hablamos de este tipo de investigación, sobre todo, las fuentes son muy mentirosas. Y cuando tú te encuentras una espada de 50 centímetros, por poner un ejemplo que estoy viendo ahora, ya te puede decir la fuente que son 600, que tú no vas a encontrar jamás una espada de 600. Entonces tú, no sé, o sea, a mí siempre me ha parecido que la arqueología es algo que como método tiene que estar integrado en todo y no puede ser olvidado. Y como disciplina no puede olvidarse de todo lo que le aportan otras áreas del conocimiento. Pero un ejemplo también que me viene a la cabeza es el departamento de la Autónoma, donde nosotros nos conocimos, el de Historia Antigua. ¿Cómo puedes tú concebir el departamento de Historia Antigua sin arqueología? ¿Cómo funciona aquello de los sumerios? Y tú tienes allí al profesor que ha estado excavando en Siria, no, que soy de Historia Antigua, no soy arqueólogo. Yo, perdone usted. O sea, a ver, son cuestiones muchas veces, discursos, debates, es una técnica, es un método, es una disciplina per se. Al final es tener en cuenta el registro material y el registro material no miente. Sí, yo Es estoy un dato más que hay que tener en cuenta. completamente de acuerdo contigo. Además, como tú mencionas, pues eso a ver, yo no sé, al menos, y perdón, quiero complementar lo que dices porque absolutamente de acuerdo y creo que una vez que trabajas eh, el punto de vista arqueológico, sin cultura material es difícil poder estudiar el pasado, ¿no? Uh-huh. Pero sí, 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 sí. Tenemos más Sí, preguntitas en el chat. chat. Voy a empezar por la primera de Axel Román. ¿Desde cuándo se está trabajando en la mezquita de Córdoba y de qué año es esta? La mezquita de Córdoba, a ver, trabajando, si nos referimos a trabajando en el sentido de construyendo, pues desde el siglo VIII, me parece, a finales del siglo VIII empiezan las primeras obras allí de construcción. Creo que esto no es exactamente la pregunta que hacían, así que, a ver, la mezquita de Córdoba siempre ha estado en medio de la ciudad y ha formado parte formado parte de la misma. No estoy seguro. O sea, de los autores que yo he manejado, puedo decir claramente que en los primeros 10, finales del 20, 19, principios del 20, Ricardo Velázquez Bosco llevó a cabo unas intervenciones absolutamente agresivas desde nuestro punto de vista actual, maravillosas desde el punto de vista turístico e increíbles desde el punto de vista arquitectónico de su época, para restaurar un monumento que estaba en un estado absolutamente deplorable. Se pueden buscar en Google las imágenes claras de Mezquita de Córdoba antes y después de la intervención de este hombre. Evidentemente, sabiendo que lo que vemos ahora es objeto de aquellas intervenciones, pues mucho mejor. O sea, tienes una idea clara de que sí es bonito, pero que no tiene por qué ser Claro, porque exactamente así. son muy invasivas, ¿no? Muy invasivas. Sí, sí, sí. Tú ves viéndolas, o sea, absolutamente. O sea, tú ves las puertas exteriores y ahora ya está deteriorado porque han pasado 100 años, los materiales eran de mala calidad y ha llovido y hace viento y frío y etcétera, etcétera. Pero vamos, o sea, viendo las pocas fotografías que hay de antes y la fotografía de 5 años después, una vez intervenido, dices, esos colores no estaban ahí, esos arcos que tú has puesto no estaban ahí. Lo único que estaba ahí era el vano de la puerta y las torres de los lados que no las han podido inventar. Pero bueno, digamos que hay interés arquitectónico en este sitio, en la mezquita de Córdoba, desde principios del siglo XX, generalizando. Claro. De todas formas, yo no soy especialista en Córdoba, de hecho, especialista de poco soy.
pero lo poco que sé de la mezquita de Córdoba es esto. Hay de vez en cuando, ahora el Cabildo Catedralicio está muy interesado en legitimarse y en justificar que son la auténtica autoridad de la mezquita, entonces hay muchas conferencias y llevan a ponentes muy interesantes. Puede ser, no sé hasta qué punto lo publican online y demás, pero bueno. Claro. Seguramente haya actas en algún lugar. Además, Fernando Valdés nos va a hablar de la mezquita de Córdoba, precisamente. Fernando Valdés es la persona a la que hay que preguntar, porque él, preguntar exactamente. Él está trabajando ahora allí. Hago un anuncio, nada más, lo tenemos el día 2 de noviembre, si no mal recuerdo. El 2 de noviembre va a estar Fernando Valdés aquí hablándonos precisamente de la mezquita de Córdoba. Además, perdón, Alejandro, pero digamos, en ese sentido de lo que tú hablabas de la mezquita de Córdoba y las intervenciones de restauración agresivas, pues también Medina Zahara, yo entendí por tu conferencia que Medina Zahara también sufrió las suyas, ¿verdad? Sí. A ver, yo no quiero que parezca que tengo nada en contra de los arquitectos, porque mi jefe es arquitecto y entonces hay arquitectos... de codo con arquitectos, siempre. ¿Verdad? Por supuesto, son gente muy válida y demás. El problema que ha tenido Medina Zahara es que ha sido interpretada, ha sido excavado, ha sido intervenido desde el punto de vista arquitectónico, sin tener en cuenta que es un yacimiento, es un lugar muy complejo, me he olvidado la Y, en el que conviven muchos distintos tipos de materiales, no solamente el sillar, sino que también el metal, el que os he más o menos farfullado, cerámica, madera en estado que exista, también hay cuestiones ambientales y demás. Pero siempre se ha buscado la monumentalidad. Entonces, ha habido 40 años de intervenciones en Medina Zahara que lo único que buscaban, grosso modo, insisto, esto es siempre generalizando un poquitín, luego se puede matizar, ha buscado reconstruir espacios para dar un impacto visual claro. Lo que he comentado sobre la propaganda, sobre la necesidad de llamar la atención, de hacerse más visuales. Entonces, el Salón Rico es un ejemplo claro. Es un edificio construido íntegramente, del cual no se conservaba el techo y que ahora tiene techo. Tiene techo desde hace 40 años. Todos los pórticos que he enseñado en la presentación, lo mismo. Eso sí se conservan los cimientos, sí está colapsado, pero claro, atreverte a levantarlo en altura, a volverle a dar una... Hombre, es espectacular. Pero digamos que igual la UNESCO en su momento y el ICOMOS y todas las instituciones internacionales que buscan proteger el patrimonio te dicen igual la anastilosis no. No, y además, pero bueno, como tú, hoy en día digamos que esas medidas no se tomarían, ¿no? También, claro. Se trataría, ¿no? De por lo menos, bueno, sabemos muy bien que hay hoy en día otro tipo de intervenciones como menos agresivas y que ilustran cómo habrían sido las cosas, pero no. Claro. Aunque son muy bonitas, eso también es cierto. Hombre, como verlo en el lugar, no hay nada. O sea, quiero decir, tú llegas allí a la Plaza de Armas y ves el pórtico de la Plaza de Armas y dices, ¡buah! ¡Qué locura! Claro, entras en el museo que tiene, aunque ya sea viejo, tiene unas reconstrucciones tridimensionales, tiene unas maquetas hechas a escala, tiene toda una serie de infraestructura audiovisual que te permite la reconstrucción completa. Y claro, no es tan impresionante como verlo paseando debajo de los arcos, aunque es más adecuado a nivel de, igual dentro de 100 años hay otras técnicas que nos permiten excavar y conocer más aquí. ¿No? Claro, sí, pero bueno. Por supuesto. Tenemos más preguntitas por ahí. Gabriela, muchas gracias por decir que ha sido una interesante conferencia. ¿Cuáles son las ideas que tiene Alejandro, yo, sobre la proveniencia de los materiales y las rutas? Aunque sea como especulación descabellada, como dice. Vale.
A ver, aquí partimos de un problema y es que yo no os he enseñado en ningún momento, porque en el hacer el PowerPoint no he sido capaz, no os he enseñado en ningún momento los límites de las 115 hectáreas. Entonces voy a ver si soy capaz de encontrar, mientras hablo, una imagen en la que se ilustre más o menos el perfil de la ciudad. Las rutas de abastecimiento, desde luego, siguen la línea de la sierra que hay al norte. Y esto se debe exclusivamente a que en esa zona hay una grandísima cantidad de canteras y de minas. Es decir, es una zona no rica en minerales, pero sí en... acabamos mucho antes buscando en Google. Hay muchísimas minas y materias primas en la zona. Es decir, hay una carretera que bordea, un camino que bordea todo el norte, desde el norte de la muralla de Medina Zahara, y que trae, de la cual llegan, también según las fuentes escritas, los distintos materiales. Desde el oeste, norte, sur, este, oeste, desde el oeste vienen, por ejemplo, según uno de los autores, madera de una serie de instalaciones que hay allí, que son pues grandes... madre mía. Pues igual no encuentro la fotografía del yacimiento, ¿eh? El mapa. Pero digamos que el resumen es eso que estoy diciendo. Estoy tratando de buscar una imagen. Yo también estoy buscando. Creo que nos puede bastar. A ver, ¿tú qué opinas? Un poco de Google Maps, ¿no? Lo he encontrado. ¿Sí? No, sí, puede. Porque yo estoy pues yendo por Google Maps a ver si podemos ver el sitio desde lejos, ¿no? Voy a compartir mi pantalla antes que tú. Perfecto, perfecto. Bueno. Plan. Malísima resolución, pero bueno, para hacernos una idea. El área que está excavada, que os he enseñado en los mapas, es esta del centro. Ni más ni menos. O sea, no hay más excavado. Ahora estamos excavando en la plaza de armas pequeños sondeos en este edificio de aquí, que forma parte, ahora viendo esto, igual habría sido conveniente poner un plano durante la presentación. Este edificio de aquí, un acceso que hay aquí a la misma plaza, y si el año que viene nos lo permite la administración, el confinavirus y todas estas movidas, otro sondeo aquí o aquí. Eso todavía no lo tengo claro porque yo no dejo de ser un siervo. La vía de la ruta de acceso que yo mencionaba viene por aquí arriba. Y teóricamente entra por aquí. Hay un grandísimo debate sobre si esa es la vía de acceso, sobre si por ahí entran las materias primas, sobre si por ahí entra el príncipe directamente a su baño califal. No queda claro. A mi juicio, es claramente una ruta de acceso para materias primas. Porque está en una zona incómoda, está pegado a una muralla, por aquí no ves nada, o sea, no tienes un impacto visual. Hay un canal de abastecimiento de agua al sur, a 2 kilómetros al sur, donde está el museo, y siguiendo el canal, que evidentemente es lo más llano posible, yo lo hice hace unos días con la bicicleta, y el hecho de ver la ciudad a paso de bicicleta, pues a paso de caballo al trote, ir viéndola cómo aparece en la ladera de la montaña, después de una curva, detrás de una zona que también una cantera de calcarenita, de las piedras que se utilizaban para construir, el impacto visual es muy grande. O sea, es realmente, a ver, yo claro, estoy influido, entonces es sugestivo. Pero si tú llegas desde el sur, desde abajo, desde la zona del río, tienes un impacto visual. Si tú llegas desde el norte,
no tienes impacto visual o no lo tienes tan grande. Tú vienes por un camino, pues en la época probablemente también rodeado de árboles, con una visual justita. Entonces, sabiendo que toda la zona del norte, vamos a ver, al final hemos caído en Google Maps, Rodrigo, lo siento. Medina Zahara es esto de aquí. Así no veis mis barras. Medina Zahara es un espacio que aquí es difícil de ver, pero que es básicamente un rectángulo todo aquí alrededor. Todo esto es sierra. Como, bueno, es evidente que es sierra. Está todo horadado de canteras y de zonas de extracción aquí lo ponen, de hecho, antiguas canteras de calcarenita. Y como decenas. De hecho, yo, ahora vais a ver dónde estoy aquí en este momento, es una cantera, o sea, es un alojamiento que está al lado de unas canteras. Todo está lleno de canteras. Y al otro lado de la sierra hay minas de hierro. Minas de hierro que se explotaban en el siglo XI, es decir, no es una cosa del siglo XX y demás, sino una explotación histórica de minerales todo alrededor. Así que me he ido muchísimo por los cerros de Úbeda, lo siento, pero los materiales vienen de cerca, no vienen muy de lejos. Hay algunos mármoles que sí que vienen desde Portugal, hay otros que vienen del norte de África, pero son mármoles, son materiales muy concretos, muy selectos para un uso muy particular en espacios muy concretos. En general, lo que se utilizaba para construir, para ensamblar, para no hacer de bonito, viene de las inmediaciones. Por eso decía los espacios de producción, ¿dónde están? O sea, no están muy lejos. Puede que estuvieran en Córdoba, aunque ya he dicho que no, porque son 6 kilómetros y al final, pues hombre, en una hora los tienes aquí. Pero es muy raro. Entonces, hay que hacer más sondeos dentro de la ciudad, dentro de la muralla de la ciudad y justo fuera, que es donde se suelen colocar estas infraestructuras para acabar de determinar si efectivamente no o sí. Claro, claro. Última, ¿no? Última pregunta. Axel. Sí, la de Axel. Nos dice Gabriela que muchas gracias. Gracias, Alejandro. Eso es completamente cierto. Gracias a Gabriela también por su pregunta. Y Axel nos dice, te agradece la plática y le surgen dos dudas precisamente. La primera son, las primeras excavaciones le han heredado problemáticas. Por ejemplo, que los primeros excavadores, o sea, digamos, en este caso arqueólogos Axel, hayan dañado partes de la mezquita en momentos, al momento de realizar las nuevas excavaciones. Y bueno, y la otra, después. Por favor, Alejandro, la palabra es tuya, perdón. En este caso, vamos a permitir la palabra excavadores, porque, como he comentado, hasta el 85 arqueólogos ahí no hay. Claro. Quizás en el 64, bueno, podríamos discutirlo, pero bueno, ibais a acabar estando de mi parte. El problema que hay con la mezquita es que ha habido toda una serie de cambios durante los últimos meses. Entonces, no está del todo claro, o sea, voy a hablar desde el punto de vista teórico, no está del todo claro si voy a poder trabajar con ese material. El problema que hay en general con las excavaciones antiguas, las que son de antes del... En realidad es que hasta ojo, cuidado, hasta 1998 no hay excavaciones arqueológicas de verdad, en el sentido de gente que va a excavar. Lo que se hace entre 1985 y más o menos 1998 o 97 es recoger el material que quedaba disperso por el yacimiento. Es decir, tenemos ahí 70 años, 80 años de escarbadores. Es decir, voy para abajo, no documento la estratigrafía, etcétera, etcétera. De manera que,
Aunque o sea, a nivel arquitectónico no hay muchos daños. O sea, ellos precisamente lo que buscan es conservar las estructuras, que quede claro cómo están hechos los edificios, qué fases de construcción tienen y demás. Pero claro, el material, la minutería, las cosas pequeñitas, lo que hoy en día como arqueólogos nos resulta más interesante porque es lo que da detalles, no información en bruto, sino que te permite entender pues que esa esquina de ahí no era solo una esquina de una casa, sino que tenía también una lámpara y puede tener materia orgánica y demás. Todo lo que ofrece detalles que hoy en día apreciamos, en aquel momento no se apreciaba. Con lo cual, simplemente se pierde esa información. Hay menos detalle, hay menos... Lo he comentado, de 4.000 fragmentos, de 4.000 restos metálicos, hay 2.500 que sean de aquellos 90 años, 80 años de excavaciones. Es muy poco. O sea, es muy poco teniendo en cuenta que en 3 años hemos sacado 2.000 fragmentos. Es decir, y es una zona en la que estamos excavando ahora, en la Plaza de Armas, que está muy, muy saqueada. Es decir, se robó todo lo que se podía robar y un poquitín más. O sea, queda muy poco metal, queda muy poca piedra, queda muy poco de nada. Con lo cual, a ver, el problema de las excavaciones antiguas no es tanto que estén dañadas las estructuras, sino que no sabemos de dónde vienen las cosas que tenemos. Que es, claro, pues, sabemos que tenemos un clavo, pero no sabemos si ese clavo estaba al lado de una viga, al lado de una pared o clavado dentro de una piedra. O sea, ese es el problema, la limitación que tenemos ahora mismo. Y por eso el proyecto del Instituto Arqueológico Alemán para mi tesis es la bomba, porque aparte de poder estar yo trabajando directamente en el yacimiento, o sea, yo saco mis clavos, saco mis materiales, los meto en una bolsita y luego los estudio. O sea, yo me lo guiso y yo me lo como, con la confianza del jefe. Pero ofrece una estratigrafía, tenemos se excava de una manera digna y decente, y ofrece mucha más información. Claro, porque además está, o sea, tienen que tener ustedes en consideración que la arqueología de lo que trata es el ambiente alrededor, digamos, de las piezas que encontramos, por lo general. O sea, trabajamos la pieza también, pero a nosotros nos interesa digamos, a los arqueólogos, ahí yo me sumo, ¿verdad? Digamos, estamos interesados en el entorno material que encontramos alrededor. Entonces, digamos, eso es una lástima, como decía Alejandro, precisamente muchas veces se descontextualizan, ¿no?, los materiales y pues bueno, después tienen ustedes almacenes y almacenes de piezas sin contexto que hay que trabajar mediante morfología o análisis de contenidos o cosas de ese estilo que por supuesto que son valiosísimos, pero simplemente son una parte del estudio arqueológico, ¿verdad? En ese sentido, pues eso, pues así es la arqueología y creo que no tenemos mucho más tiempo. Mandan felicitar por Facebook, que les encantó la charla. Alejandro, de verdad, te agradezco muchísimo tu participación, tu charla. Es muy raro el poder tener, la verdad es que yo desde digamos, soy empático no solo soy empático, sino pertenezco al grupo de personas que pues nos fascina verdaderamente tener la aproximación desde dentro, desde el que está trabajando el campo, ¿verdad? Y el que está verdaderamente trabajando con los materiales en este momento y demás. Y verdaderamente te estoy yo muy agradecido. También, por supuesto, el Instituto Cultural Helénico y de igual manera me imagino que a la gente le debe haber gustado mucho. Bueno, hay muchas felicitaciones por ahí, aparecen felicitaciones y pues te agradecemos mucho tu plática y nos tendremos que seguir viendo porque los resultados de esa investigación los vas a tener que presentar. Sí, señor. Mi estimado Alejandro Golini. Pues muy bien, muy bien. Bueno, y pues
¿Te quieres despedir? Sí, despídete. Sí, El unas micrófono es últimas tuyo. palabras. Este es un foro, es tuyo. O sea, Yo despídete. voy agarrando la cámara. Muchas gracias por esta oportunidad, Rodrigo. Gracias también a Francisco por esto, al Instituto Helénico por todo esto. Espero que no se haya dormido mucha gente, aunque creo que el que más posibilidades tenía de dormirse era yo. Y, Es verdad que y nada, denle like y suscríbanse. exacto. Oye, por cierto, si es verdad, tienen que considerar todos que Alejandro, ¿qué horas son para ti? Las 12 de la noche. Las 12:30 ahora. Muy bien, muy bien. Oye, muchísimas gracias. Además que diste la conferencia desde el sitio, desde justamente al lado del yacimiento. Reportero de guerra, aquí Ajá, directamente. estás ahí ahora excavando. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. A ti. Te agradecemos muchísimo. Agradezco a todos ustedes su presencia una vez más y les recuerdo que el próximo lunes vamos a tener de nuevo conferencia. Esta vez, permítanme ustedes, vamos a tener al doctor Gerardo Altamirano de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Altamirano nos va a hablar del catálogo de las bestias en Román de Thèbes, una obra que medievaliza la tebiada de Estacio. Así que volvemos, recuerden ustedes, estamos entre literatura y arqueología. Entonces, vamos a ir teniendo pláticas como esta de arqueología, como las demás de literatura, y en este caso volvemos a los placeres literarios, y bueno, en este caso, bestiarios, ¿verdad? Entonces, preparémonos para, pues, ver animales medievales, ¿verdad? Que aparecerán por ahí. Y pues, de nuevo, muchísimas gracias, Alejandro, y los esperamos la próxima semana. Recuerden ustedes, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, transmisión en Facebook. Pondré ahí de nuevo el enlace para que se conecten directamente a Zoom, y también recuerden que hay una retransmisión a partir de los canales del Instituto Cultural Helénico en YouTube. Muchísimas gracias.